Listo. Bueno, continuando obviamente eh, con lo que es diseño de máquinas, vamos a ver lo que son productos, producto industrial, ¿sí? En este caso, vamos a ver una breve secuencia de lo que nosotros necesitamos, en este caso, conocer. Y lo que necesitamos conocer es el proceso de desarrollo del concepto, ¿sí? Inicialmente tener primero un concepto, ¿sí? Un prototipo, luego para que ese prototipo transformarlo a un concepto, y ese concepto obviamente pueda, en este caso, ser, por decir así, en el mercado sea aceptado, ¿no? Entonces, primero se empieza por una declaración de la misión. Y como toda empresa, obviamente existe una misión, ¿no? A lo que apunta la empresa, ¿sí? Y una visión también de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos quiere? ¿Cierto? Entonces, como podemos apreciar, primero hay que identificar las necesidades del cliente, obviamente, ¿sí? Y las necesidades del cliente en este caso tienen que ver con lo que el cliente necesita. Por ejemplo, hay un equipo que necesita mejorarlo. Entonces, hay que, en este caso, rediseñar el modelo, ¿sí? Por ejemplo, hay una licuadora, un licuextractor, una cafetera, se necesita que sea multifuncional, ¿no? O como también productos nuevos, por ejemplo, productos para hacer, en este caso, aeróbicos, por ejemplo, o para poder hacer ejercicios, ¿no? Que es, obviamente entra por un desarrollo de concepto donde se inventa el producto, obviamente, y luego pues sale al mercado, a la venta, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay necesidades de los clientes, de un determinado grupo de personas, y dependiendo de la condición económica que estos tengan, ¿sí? Luego, establecer especificaciones del producto, en este caso, ¿sí? Esas especificaciones del producto, ¿qué quiero que sea? Liviano, quiero, en este caso, que sea resistente, ¿sí? Quiero que sea permeable, ¿no? Un montón, obviamente, de componentes, o en este caso, de especificaciones que se necesita el producto, que el producto necesita tener. Luego, generar conceptos del producto, ¿no? Cuando yo hablo generar concepto de producto, me refiero en este caso a que no solamente puede haber una opción del producto, sino puede haber varias opciones del producto, ¿sí? Varios productos que tienen un solo fin, o un mismo fin. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Seleccionar el concepto del producto. Entonces, una vez que ya tengo varios, obviamente, opciones del producto, voy a hacer una selección del concepto, ¿no? Voy a seleccionar, obviamente, cuál es el mejor, cuál es el más apropiado y cómo puedo hacerlo. Mediante, en este caso, tablas de ponderación, que obviamente las voy a mostrar, ¿no? Luego, probar conceptos del producto, ¿no? ¿Qué conceptos son, obviamente, los más óptimos, más económicos para producirlo y más eficientes? Fijar las especificaciones finales. Como todos nosotros, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es esto? No sé si recuerdan. Sobre todo el símbolo. Es un... Muchachos, a ver si me ayudan rapidito. ¿Saben qué es esto? Muchachos. No se ve, ingeniero. No se ve, ingeniero. Un MP3. ¿MP3? Ah, ya, ese es un MP3, claro, un reproductor. Sí, un reproductor. Por ejemplo, cuando tú lo comprabas nuevo, o como el celular o cualquier componente, viene en este caso con un manual, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, buscando el manual, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar especificaciones. Por ejemplo, el amperaje, el voltaje, la potencia, ¿no? Un montón, obviamente, de especificaciones de este producto. Y de cualquier producto, obviamente, que ustedes compren. Entonces, cuando tú vas a, en este caso, entregar un producto, vas a fijar las especificaciones finales de ese producto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, obviamente, tenemos lo que es planear la etapa final de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo tengo el concepto, necesito ahora el concepto darle, en este caso, una evaluación final, darle una aprobación por, obviamente, la directiva de la empresa, ¿no? Y, obviamente, plan de desarrollo, producción, ¿no? ¿Cuánto, obviamente, yo necesito producir? ¿Entendido?
A partir de esto, todo esto se enmarca en efectuar análisis económico, ¿no? Porque lo que buscan las empresas, ¿qué es lo que buscan? Buscan, en este caso, minimizar costos de producción. Es igual a ustedes, la mayoría de ingeniería civil. ¿Qué es lo que buscan? Minimizar costos, por ejemplo, en este caso, de ejecución de obra, de construcción, ¿no? Que cueste menos para que la empresa tenga más ingresos. Entonces, de la misma manera se busca acá. Aquí hay algo muy importante, el benchmark. El benchmark es comparar productos de la competencia. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía este MP3, voy a sacar en este caso, bueno, en su tiempo, obviamente cuando se producían estos MP3, competían con otras marcas, ¿no? Y para sacar un nuevo concepto de MP3, obviamente había varios modelos, varias marcas con capacidad, obviamente, de memoria, ¿no? Lo que buscaba, obviamente, capacidad también de menú de reproducción, algo que era muy llamativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si quisiera sacar unos audífonos, por ejemplo, bueno, estoy cogiendo lo que está en mi mano, ¿no? Unos audífonos simples, por decir así, los que ven acá. Creo que voy a quitar esto mejor, porque si no, no se ve muy bien. A ver, configuración de video, fondos, ahí está el nombre. Listo. Ahí sí creo que me van a ver mucho mejor. Miren, entonces, aquí tengo unos audífonos, obviamente normales, ¿no? Y obviamente tengo otros que le puedo dar, en este caso, un valor agregado mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, estos son que se pegan, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, y su diseño obviamente es muy diferente, ¿no? Su diseño es muy diferente a los normales, ¿sí? Entonces, es ahí donde se va a competir, obviamente, ¿no? Con otras empresas que en este caso sacan sus productos al mercado generalmente y que hay que competir, ¿no? En el mundo de la electrónica, en el mundo de los televisores LCD, de las computadoras, hay obviamente un sinfín de marcas con un sinfín de prestaciones y especificaciones finales, ¿sí? Dicho eso, seguimos, perdón, ahí. Construir y probar modelos, prototipos en este caso, ¿no? En inglés, build and test models and prototypes, ¿no? Entonces, estos prototipos obviamente necesito crearlos de la mejor manera, que tengan una etapa obviamente de desarrollo, para que luego obviamente sacarlos al mercado. Por esa misma razón, en la clase de recuperación que haya, vamos a, en este caso, a presentar lo que es el proyecto final para este curso, donde tienen que desarrollar obviamente algún diseño y propuesta obviamente de algún producto, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la selección de conceptos como parte integral del proceso de desarrollo del producto, ¿sí? Bueno, nos dice que la etapa o su proceso para evaluar conceptos, cuando nos referimos a conceptos, obviamente nos referimos a diferentes tipos, obviamente, de diseños, ¿sí? De estructuras, ¿no? Que obviamente se presentan para dar, en este caso, solucionar obviamente una necesidad del ser humano, ¿cierto? En este caso, una necesidad muy interesante, por ejemplo, para los varones, es afeitarse, ¿no? Para afeitarse. Entonces, si nosotros regresamos a anteriormente, las afeitadoras antes era con las navajas, ¿no? Era, pues, se tenía en este caso el portanavajas, ¿sí? Que era obviamente pesado, ¿no? Se destornillaba, se colocaba la navaja y obviamente decías la barba, ¿no? Esto ha ido evolucionando, ahora son descartables, por ejemplo, ¿no? Y no también descartables, sino que también hay ahora que la parte, obviamente, de las cuchillas se cambia, ¿no? En cierto tiempo el mango te sigue durando, pero obviamente la otra parte lo puedes desechar y puedes comprar, en este caso, otro producto, ¿no? De nuevo, para poder colocarlo ahí al mango. El mango sí, obviamente, es utilizable durante un cierto tiempo. Entonces, nos dice que el cliente y otros criterios, comparando los puntos relativamente fuertes y débiles de los conceptos, porque todo concepto va a tener en este caso, por decir así, ventajas y desventajas de ese producto. Entonces, dicho eso, la actividad de selección del concepto está relacionada ¿con qué? Con otras actividades que conforman la fase de desarrollo.
¿sí? Del concepto del proceso de desarrollo del producto mismo. Entonces, ¿qué se dice en este caso? ¿Qué podemos decir acá? Ah, caramba. Aquí. Y entonces, aquí, por ejemplo, si bien muchas etapas del proceso de desarrollo se benefician, las etapas en las que estoy mostrando desde un inicio, identificar las necesidades hasta el producto en desarrollo. ¿Sí? Todas esas que les he mostrado. Entonces, nos dice que se benefician de una creatividad sin límites y de modo de pensar divergente. ¿Y cuál es el modo de pensar divergente? O sea, es distinto, obviamente, de cada persona, ¿no? De que puede, obviamente, darle un valor agregado, de que puede darle, en este caso, lo que es reinventar de nuevo con nuevas formas, ¿sí? Los productos. En este caso, no somos muy ajenos la industria automovilística, ¿no? Si nosotros nos vamos a Ford, si nos vamos en este caso a Volkswagen, a Mercedes-Benz, ¿no? A Ferrari, por ejemplo, ¿sí? O a Lamborghini, ellos tienen sus propios diseñadores. Y esos diseñadores son obviamente los que diseñan distintos tipos de, obviamente, automóviles, sobre todo obviamente la caparazón, por decir así, del automóvil. Pero no solamente eso, sino que también tienen conocimientos ingenieriles, ¿no? Personas obviamente que saben trabajar, en este caso, con la dinámica, cómo se va a comportar el automóvil, obviamente, cuando este esté a altas velocidades, ¿no? Y pueda superar los flujos de aire que existen, por ejemplo, ¿no? De manera que se hace más rápido el automóvil, ¿no? Entonces, son cosas, obviamente, o si quiero un automóvil que, en este caso, o una 4x4, por decir así, una camioneta que suba diferentes obstáculos, por ejemplo, en sitios agrestes, ¿no? De tal manera que se hace un bosquejo, ¿no? Los bosquejos, señores, son muy importantes, obviamente, para llegar a un concepto del producto, para llegar a un prototipo, para poder diseñarlo en CAD y poder desarrollarlo, ¿sí? Y producirlo, obviamente, ¿no? Como etapa final, ¿sí? Entonces, el principio se escoge un conjunto de grandes conceptos hasta llegar a un conjunto más pequeño, ¿sí? Pero estos conceptos pueden combinarse y mejorarse más adelante, por supuesto que sí. Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta cuando vayamos haciendo para el proyecto final del curso, que obviamente pueden agregar algunas otras cosas, obviamente, a su proyecto, ¿no? Pueden hacer algunos otros análisis, ¿no? El proyecto no generalmente va a ser enfocado, pues, a que quieras hacer alguna autoparte, algún automóvil, ¿no? Va a ser libre, en este caso la mayoría, como se enfoca en lo que es la ingeniería civil, puede ser algunos, en este caso, equipamiento que se utilice en la ingeniería civil, ¿no? Entonces, tal vez ellos, ustedes mismos, tienen alguna forma de darle otro concepto, de darle, por decir así, otro modelo, ¿sí? Que sea multifuncional el producto, ¿no? Entonces, cada uno, obviamente, o cada grupo ya va a poder hacer funcionar eso, ¿no? Pero estos conceptos pueden combinarse y mejorarse para adelante para agrandar de forma temporal el conjunto de conceptos bajo consideración, en este caso, ¿sí? Entonces, por medio de varias interacciones, finalmente se escoge un concepto dominante. Y eso es lo que obviamente necesitamos. Ingeniero, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? Y ahí va. Selección del concepto. En este caso, bueno, si retrocedemos tiempo atrás, cuando se traen las primeras vacunas, obviamente acá para la COVID-19, y ustedes podrán ver, y se han podido dar cuenta cuando han ido obviamente a vacunarse, que la enfermera está, ¿no? Sin la inyección, busca, por decir así, aquí creo que hay ¿no? Busca por ejemplo, si este fuera el líquido, la inyectable para el COVID-19, y la jeringa, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta que trataba de sacar que eran 2 mililitros o 3 mililitros, no recuerdo muy bien. Entonces, succionaba, pero se pasaba y vuelta estaba metiéndolo, y en ese tiempo se demoraba un buen tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, y que son obviamente las jeringas o hipodérmicas normales, ¿no? Nos dice que la selección del concepto desarrollado en la configuración básica del producto, lo que estamos aquí es lo básico. Caso de estudio, diseño de un sistema de jeringa reutilizable con control preciso de dosis para los pacientes externos. Entonces, a partir de eso, decimos que el filtrado y la evaluación de conceptos, en este caso,
Ambas etapas, filtrado de conceptos y evaluación de conceptos, siguen un proceso de 6 pasos que llevan al equipo por la actividad selección del concepto. Los pasos son los siguientes. Miren los pasos que debemos tener en cuenta para poder seleccionar un concepto, ¿no? Yo voy a presentar 6 o 8 conceptos de jeringas distintos y obviamente tengo que elegir cuál es el más adecuado, ¿no? Según obviamente mis requerimientos, ¿sí? Según también los requerimientos, ¿sí? Elaborar la matriz de selección, evaluar el concepto, ordenar los conceptos, cambiarla y mejorar los conceptos, seleccionar uno o más conceptos, ¿sí? Reflexionar sobre los resultados del proceso, en este caso, ¿sí? Entonces, a partir de esto les presento los conceptos. A continuación, se ilustra la sucesiva reducción y ampliación temporal de un conjunto de opciones, ¿no? Y bueno, lo que podemos apreciar aquí es la visualización de soluciones integradas, en este caso. La primera, la A, es un inyectable, en este caso una jeringa, que funciona con un cilindro maestro. El primer concepto. Obviamente, para poder diseñar esto, pues tenemos que meternos a estudiar, ¿no? Ver, en este caso, investigaciones que han hecho paralelas a esto, nuevos alcances de tecnología, obviamente, y presentar, obviamente, las propuestas, porque van a ser varias propuestas. Por ejemplo, pues este celular, ¿no? Pues, si la cámara fue de esta forma, o si el celular es de esta forma, esto ha tenido que tener una historia para llegar acá. Y su historia, obviamente, es que ha tenido propuestas, ¿sí? Muchas propuestas. Por ejemplo, este es el Xiaomi, pero en este caso, esta cámara me parece que todos los Xiaomi tienen este tipo de cámara, o sea, la forma, ¿no? Ya de esto varía los píxeles, me parece. Entonces, son conceptos, obviamente, que han tenido una historia. Nosotros tenemos el celular y no sabemos, obviamente, cómo se ha producido, ¿no? Cómo es que ha sido, obviamente, esa historia de poder escoger el mejor diseño, obviamente, y que luego, obviamente, lo tenemos en nuestro bolsillo. ¿Entendido? El segundo es el freno de caucho, que también es otro concepto muy importante. Obviamente aquí está el freno de caucho, ¿sí? Y que tiene un indicador, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? Escuché a alguien por ahí. Luego, en este caso, un sistema de trinquete, lo que están viendo ustedes acá. Y luego, un tope de inclinación aquí, miren. Un tope de inclinación. Entonces, son 4 propuestas. 3 más. Son 7 en total. La otra es anillo de chorro. ¿Sí? Aquí, en este caso, tiene un anillo de chorro, ¿no? Donde también se puede controlar, ¿no? Y aquí, la configuración de palanca. Aquí está con un gatillo, obviamente, ¿no? Es otro tipo, obviamente, de propuesta que se da, ¿no? Y el último, y que es obviamente pasa excelente, es un inyectable, por decir, jeringa, o hipoderma, como lo conocen ustedes. Eso quiere decir que no voy a estar, pues, por decir así, ¿no? Tratando de sacar el inyectable del depósito, ¿no? Obviamente será dependiendo de la aplicación también, porque si son obviamente ampollas que deben estar bajo 0 grados centígrados, entonces es imposible utilizar este componente, o este concepto, perdón, ¿no? Hay que sacarlo de la congeladora tan rápido y en este caso succionar e inyectar al paciente. Entonces, también dependiendo del tipo de inyectable y cómo si va a estar a temperatura ambiente, si no va a estar a temperatura ambiente, entonces también hay que analizarlo. ¿Entendido? ¿Alguna consulta hasta aquí sobre lo que acabo de decirles? ¿Alguien? Muchachos. ¿Qué dice la delegada, coronel? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Ninguna. Bueno, vamos a seguir entonces. Es que no hay ninguna. Entonces, como yo les acabo de presentar estos conceptos, la selección de un concepto es un proceso iterativo, estrechamente relacionado con la generación y prueba de concepto. Los métodos, en este caso, los métodos de filtrado y evaluación. Ingeniero, ¿hay filtrado y evaluación? Por supuesto que sí. Hay que filtrarlo. Llevando uno o más conceptos promisorios en los que se afectaron más actividades de la prueba y desarrollo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, acá? Se presenta una serie de conceptos antes de la etapa 1. Puede haber una serie, obviamente, de propuestas, ¿no? Probablemente, pues, hay 3 señores que se presenten y dicen, bueno, mis propuestas son estas y estas, ¿no?
Es igual, muchachos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algo muy importante, por ejemplo, los expedientes técnicos, ¿no? El expediente técnico inicialmente, cuando se va a hacer una obra, ya está obviamente plasmado, ¿no? Pero antes de eso, pues, el expediente técnico hay que presentar varias propuestas. ¿Cuál sería la mejor propuesta? ¿Para qué? Para tener una buena obra, un buen desarrollo de la obra, ¿cierto? Entonces, de igual manera, aquí lo que se tiene es eso. Entonces, hay una refinación, por ejemplo, generación de conceptos. Luego entramos a una proyección de conceptos que es un refinado, ¿no? Son etapas. Por ejemplo, aquí puedo tener 6 o 7 conceptos. Aquí en el refinado aparecen, obviamente, de la mezcla de estos. Pueden aparecer 2 o 3 más. Luego pueden reducirse. Luego tenemos en la etapa 5.2. De manera que si los dos se unen, me dan un tercer concepto y tengo 3 conceptos, pero de estos 3 solamente tiene que salir uno. Entonces, por medio de varias iteraciones, finalmente se escoge un concepto dominante. ¿Qué busco? El concepto dominante. ¿Entendido? La figura ilustrada, la sucesiva reducción y ampliación temporal del conjunto de opción que se considera durante la actividad de selección del concepto. ¿Sí? Entonces, sí, de esa manera. Bueno, y aquí tenemos la matriz de selección del concepto. ¿Sí? Y ahora sí, bueno. No sé si, a ver, la delegada puede... No, ¿está ahí la delegada? Coronel. Vamos a mandarle solicitar audio. Está, creo. Listo, entonces, muchachos, a ver.